Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Ana Maturana, María Vargas y mi persona, Kimberly Sánchez, tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto sobre cromatografía en papel de pigmentos fotosintéticos en hojas de Mangifera indica, Transcendentia spetacea y Codiaemum variegatum. A continuación vemos el contenido de nuestro proyecto subdividido en resumen, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusión y referencias. En este proyecto investigamos los pigmentos fotosintéticos presentes en la hoja de estas tres especies de plantas: Mangifera indica, Tradescantia spetacea y Codiaemum variegatum, utilizando la técnica de cromatografía en papel. Los resultados mostraron una separación clara e identificación de clorofila A, clorofila B y carotenoides. Se observaron diferencias significativas en la composición y concentración de estos pigmentos. Entre las diferencias significativas estaba la composición y la concentración entre las especies, lo que resalta su adaptación a diversas condiciones ambientales. También este trabajo demuestra la eficacia de la cromatografía en papel para el análisis de pigmentos vegetales y destaca la importancia de estos compuestos en la fotosíntesis y la protección contra el estrés lumínico en plantas. La cromatografía en papel es una técnica valiosa y accesible para separar e identificar pigmentos en plantas como las clorofilas y los carotenoides. Esta permite no solo caracterizar su composición específica, sino también comprender mejor sus adaptaciones fisiológicas y respuestas ambientales. Los pigmentos son esenciales para la fotosíntesis y la protección contra la luz solar intensa. Este método de separación se basa en el descubrimiento del químico ruso Sweat hace unos 70 años, quien encontró cómo separar sustancias haciéndolas pasar por soluciones a través de sólidos como la creta. Cada sustancia se mueve a diferentes velocidades permitiendo su separación. Algunas avanzan más rápidamente y otras las siguen a distancias variadas. Este proceso se denomina cromatografía y utiliza diversos materiales como el papel filtro y el polvo de aluminio para separar sustancias. En el ámbito biológico, muchas mezclas complejas de sustancias no pueden separarse con métodos convencionales como filtración o destilación, especialmente tras tratamientos químicos de materiales vegetales o animales. Aquí es donde la cromatografía ha destacado, ofreciendo a los bioquímicos una herramienta crucial para investigar la composición de sustancias importantes, como la insulina y los aminoácidos. Esta técnica ha facilitado estudios detallados sobre los pigmentos vegetales en general. Materiales: hoja fresca de Mangifera indica, Tradescantia spatacea y Codiaeum variegatum, conocidas comúnmente como mango, róeo y crotón. Solventes de extracciones: utilizamos alcohol al 95% y el solvente para el corrido del pigmento fue acetona pura. También utilizamos papel filtro para separar la extracción del pigmento, papel cromatográfico, un mortero, goteros, vasos químicos y cinta adhesiva. Métodos. Como punto número 1 tenemos la extracción del pigmento, la cual se llevó a cabo utilizando las hojas frescas y triturándolas con ayuda del mortero. Aquí se agregó el alcohol para facilitar la separación del pigmento. Luego esta mezcla se pasó por filtrado para conseguir el extracto pigmentario. Como punto número 2 tenemos la preparación de papel cromatográfico. En este proceso se cortó el papel cromatográfico aproximadamente 2 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo, con una de las puntas en forma de pico, siendo la parte superior de esta la línea base. Como punto número 3, la aplicación del extracto. En este paso se aplicó pequeñas gotas del extracto del pigmento con la ayuda de un capilar sobre la línea base. Como punto número 4, se llevó a cabo el desarrollo de la cromatografía, utilizando tubos que contaron con tapas a los cuales se le agregó una pequeña cantidad de solvente, en este caso la acetona pura, de manera que cubriera el fondo. Se colocaron con cinta adhesiva las tiras de papel cromatográfico a cierta distancia donde el solvente solamente tocara la parte inferior de la línea base. Se taparon y se dejaron de 10 a 30 minutos para que con la ayuda del solvente el pigmento se desplazara. Como quinto y último paso, se llevó a cabo la identificación de los pigmentos. Cuando el papel cromatográfico se retiró de la cámara de desarrollo,
Se marcó con un lápiz el punto más alto al cual llegó el solvente. Se observó y registró los diferentes pigmentos, los cuales fueron visibles en forma de bandas de diferentes colores. Y por último, se calculó el factor de retención para cada pigmento, siendo el factor de retención igual a la distancia recorrida por el pigmento sobre la distancia recorrida por el solvente. Resultados. A continuación se puede observar las tablas con los datos obtenidos. En la primera tabla podemos observar las especies utilizadas y los pigmentos que se pudieron identificar en cada una. En la Tradescantia spatacea se pudo observar la clorofila A y la ficoeritrina. En la Magnífera indica se observaron los pigmentos como la clorofila A y los carotenoides. Y en la última especie utilizada, la Codium variegatum, se pudo observar la clorofila A y los carotenoides. En la segunda tabla se puede observar los pigmentos junto a la distancia recorrida que tuvo en el papel cromatográfico y también la distancia que pudo recorrer el solvente. Estos dos datos se utilizaron para poder obtener el factor de retención, que es la relación entre la distancia recorrida por el pigmento y la distancia recorrida por el solvente. La gráfica que se presenta en la siguiente diapositiva muestra los factores de retención de diferentes pigmentos que fueron extraídos de 3 especies diferentes utilizando la cromatografía de papel. En esta se proporciona una comparación de las distancias recorridas por los diferentes pigmentos y el solvente en el experimento. Discusión. Diferencias en la composición de pigmentos. La separación cromatográfica realizada permitió identificar diferentes tipos de pigmentos, y estos fueron clorofilas, carotenoides y ficoeritrinas en las 3 especies utilizadas. Las diferencias en los valores de factor de retención se pueden atribuir a variaciones en la composición y concentración de los pigmentos, así como a las diferencias en la estructura de las hojas. La predominancia de la clorofila A en todas las muestras reflejó que éstas tienen un papel crucial en la captación de luz y en la conservación de energía durante la fotosíntesis. Según Lee, la clorofila A es esencial para la transferencia de electrones en los fotosistemas 1 y 2, lo que justifica su abundancia en todas las especies estudiadas. Clorofila A y B. La clorofila A presentó valores de factor de retención muy similares en los 3 tipos de especies, alrededor del 0.24, lo que indica que este pigmento tiene una composición química similar en todas las especies, como se esperaba, dado a su papel universal en la fotosíntesis. Por otro lado, los valores de factor de retención para la clorofila B variaron ligeramente. Con Tradescantia spatacea mostraron un valor un poco más alto de 0.9, en comparación con la Magnífera indica que tuvieron un valor de 0.18 y con la Codium variegatum que tuvieron un valor de 0.17. Esta ligera variación puede deberse a las diferencias en la concentración y en la estructura de la clorofila B en las especies. Carotenoides. Los carotenoides mostraron valores de factor de retención altos, cercanos al 0.88, lo que reflejó que tuvieron una mayor movilidad en el solvente. La similitud en los valores de factor de retención entre las 3 especies indica que los carotenoides presentes tienen composiciones y concentraciones comparables. Estos pigmentos son cruciales para la protección contra el estrés oxidativo inducido por la luz intensa. Los carotenoides desempeñan un papel protector al disipar el exceso de energía luminosa que podría dañar los tejidos vegetales. Importancia de la ficoeritrina. La ficoeritrina es un pigmento morado que estuvo presente en algunas de las especies analizadas. Juega un papel significativo en la captación de luz en condiciones de baja irradiación. Este pigmento, comúnmente encontrado en algas rojas, es eficaz en la absorción de luz verde y amarilla, expandiendo el rango de espectro de luz utilizable para la fotosíntesis. La presencia de ficoeritrina en las especies terrestres estudiadas podría indicar una adaptación evolutiva para
maximizar la eficiencia fotosintética en ambientes sombreados o de baja luz. Factores internos y externos. La variabilidad observada en los perfiles de pigmentos puede deberse a una combinación de factores internos y externos. Internamente, la genética de cada especie determina la síntesis y el equilibrio de los pigmentos fotosintéticos. Externamente, los factores ambientales como la intensidad de luz, la disponibilidad de agua y los niveles de nutrientes influyen en la composición y concentración de los pigmentos en las hojas. Esteban y otros en el 2015 realizaron un metaanálisis que mostró cómo diferentes condiciones ambientales pueden alterar significativamente la composición de pigmentos en plantas, lo que respalda los resultados observados en este estudio. Adaptación y fotoprotección. Además de la relación entre clorofilas, carotenoides y ficoeritrina, esta puede servir como un indicador de la eficiencia fotosintética y la capacidad de adaptación de diferentes ambientes. Un alto contenido de carotenoides y ficoeritrina en relación con las clorofilas puede indicar una mayor capacidad de fotoprotección, que es esencial para las plantas que crecen en condiciones de alta irradiación o baja luz. Este balance está influenciado por la actividad del ciclo de xantófilas, un mecanismo crucial de disipación de energía que protege el aparato fotosintético durante condiciones de estrés. Importancia de los pigmentos fotosintéticos. Estudios recientes han enfatizado la importancia de los pigmentos fotosintéticos, no solo en la captación de luz, sino también en la regulación de la respuesta de las plantas al estrés. La capacidad de ajustar los niveles de clorofilas, carotenoides y ficoeritrina permite a las plantas optimizar su rendimiento fotosintético y mejorar su resistencia a condiciones adversas. Jans y Latowski destacaron que el ciclo de las xantófilas y la luteína son esenciales para la fotoprotección de los fotosistemas, permitiendo a las plantas adaptarse rápidamente a cambios en la intensidad de la luz y otras condiciones ambientales. Conclusiones. La cromatografía en papel demostró ser una técnica eficaz para la separación y análisis de pigmentos fotosintéticos en las hojas de mango, Mangifera indica, la Tradescantia spatacea y Codium variegatum. Este método permitió una clara identificación de la clorofila A, clorofila B y carotenoides, facilitando el estudio comparativo entre las especies. Se encontraron diferencias significativas en la composición y concentración de pigmentos fotosintéticos entre las tres especies estudiadas. La Mangifera indica presentó una mayor proporción de carotenoides, lo que sugiere una adaptación eficaz a condiciones de alto estrés lumínico. Por otro lado, la Codium variegatum mostró los valores más altos de clorofila A, indicando una eficiencia fotosintética. La variabilidad en la composición de pigmentos entre las especies tiene implicaciones directas en su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Las especies con mayores concentraciones de carotenoides, como la Mangifera indica, están mejor equipadas para manejar el estrés oxidativo y lumínico, lo cual es esencial para su supervivencia y rendimiento fotosintético óptimo en entornos variables. Este estudio reafirma la importancia de los pigmentos fotosintéticos en la fisiología vegetal y su papel en la adaptación a diferentes condiciones ambientales. Los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones enfocadas en la relación entre la composición de pigmentos y la eficiencia fotosintética, así como en el desarrollo de estrategias para mejorar la tolerancia al estrés en plantas. Referencias. A continuación se agregaron las referencias utilizadas en el proyecto. Muchas gracias.